Cuando hay una persona que ha sido víctima de una violación a los derechos humanos, como una desaparición forzada, en la desaparición forzada además la víctima no solamente es la persona que fue desaparecida como tal, sino también lo es su familia, y en este caso específico de Atoyac de Álvarez, nosotros como Comisión Mexicana hemos peleado porque se considere como víctima también a la comunidad, es decir, a Atoyac de Álvarez mismo, a la gente que vivía en Atoyac de Álvarez. Porque estas desapariciones, estas detenciones y estas torturas no fueron aisladas. O sea, había una razón detrás de esas detenciones y desapariciones, al menos en la mente de quienes detuvieron a esas personas. Y esa razón era pues, la creencia, ¿no?, de que eran personas que pertenecían a grupos guerrilleros. Que ojo, no importa si lo eran o no, eso es irrelevante, eso no importa. No le importa a la Comisión Mexicana y tampoco le importa a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si sus familiares eran o no miembros de grupos guerrilleros. Nadie, absolutamente nadie, puede ser víctima de desaparición forzada o tortura, haya sido lo que haya sido. Entonces, nosotros como Comisión Mexicana, ante la Corte y ante la Comisión, siempre hemos dicho que como estas desapariciones iban dirigidas a la comunidad de Atoyac de Álvarez como tal, porque fue estigmatizada, porque aquí surgió un movimiento guerrillero, esas desapariciones también afectaban a la comunidad. Y aquí como mi primera razón para decir por qué el caso de Rosendo Radilla, y que nosotros siempre hemos cuidado de eso, no estamos buscando nada más el beneficio de la familia Radilla como tal, sino beneficio para la comunidad en su conjunto, y ese es el trabajo que precisamente hizo Jimena aquí en la comunidad, en ese librito que les dio a algunos de ustedes. Es la explicación de cómo esa desaparición afectó a toda la comunidad. Eso nosotros se lo entregamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le dijimos que la Corte tiene que también dictar una reparación en beneficio de la familia Radilla, pero de toda la comunidad, en especial a aquellas personas que también tienen un familiar que fue detenido, desaparecido, o que fue torturado, o que fue asesinado, etc. Pero bueno. Tal vez, bueno, no sé si hay pero tal vez podríamos ir como poniendo con el tiempo, o sea, cuándo se llegó a la Comisión Interamericana, cuánto tiempo salió así. Porque no es rápido tampoco lo que está explicando Alberto, sino que lleva bastante tiempo. A lo mejor no puede explicar, yo lo voy poniendo así. Sí, bueno, las denuncias en el ámbito interno, pues hay incluso una que data del 75. Hay algunas denuncias de los hechos. Posteriormente hay en los 90, 92, en la Procuraduría de Justicia del Estado, va a haber también algunas en la Procuraduría General de la República, y que después, bueno, quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación en el año 2001, una recomendación que abordaba específicamente el tema de los familiares detenidos y desaparecidos durante la Guerra Sucia, incluyendo a Atoyac de Álvarez, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluye que se habían acreditado cierto número de casos de desapariciones, de detenciones, torturas en contra de familiares
Después se crea la Fiscalía. La Fiscalía Especial se crea precisamente después de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2001. Esa Fiscalía empieza a trabajar y a la par de la creación de la Fiscalía y del trámite de seguimiento que se le estaba dando al caso en la Fiscalía Especial, la Comisión Mexicana decide enviar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presenta una denuncia, una petición. Este trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos duró aproximadamente 5 años, un poquito más tal vez. La Comisión Interamericana, de lo que se trata es de demostrar que ha existido esta violación de los derechos humanos de una persona, de demostrar la desaparición. Y la Comisión Interamericana es un órgano, funciona algo parecido a cómo funciona una agencia del Ministerio Público en nuestro país. Es decir, uno va y presenta su denuncia ante esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la encargada de decir si ha habido una violación o no a derechos humanos, en este caso una desaparición, y manda el caso a otra instancia, que esa ya es como la final del sistema interamericano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa decisión no la toman, de mandar el caso a la Corte, no lo toman ni los familiares, no lo tomamos tampoco nosotros como abogados de la víctima. Esa decisión la toma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente a petición nuestra. Nosotros le dijimos a la Comisión Interamericana, tú tienes que mandar este caso ante la Corte. Entonces, fueron casi 5 años de trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nada más. En el 2007, finales de 2007, el caso es enviado a la Corte Interamericana. Y desde 2007, 2008, 2009, apenas este año, el pasado 7 de julio, tuvimos lo que le llamamos audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esa audiencia qué quiere decir? Es el momento en que la Corte, los jueces, que son jueces que vienen de distintos países de América Latina, de Perú, de Colombia, de Centroamérica, es el momento en que ellos escuchan a las víctimas y a los testigos directamente y nos escuchan a nosotros como abogados, en este caso de la familia María. Y también escuchan al gobierno. En esa audiencia va el gobierno. También ante la Comisión Interamericana hay audiencias y están las víctimas y está el gobierno. En esta audiencia ante la Corte estamos nosotros, Pita, nosotros como sus abogados, está el gobierno, que en este caso fue el secretario de Gobernación directamente quien asistió a la audiencia y quien fue el encargado de representar al gobierno mexicano. Y también está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es quien formalmente, les decía yo, le dice a la Corte, aquí está el caso, demanda al Estado, y nosotros, como abogados de las víctimas, lo que hacemos es, en cierta forma, ayudar o apoyar a la Comisión Interamericana en esa forma. Entonces son casi 7 años de trámite ante las instancias internacionales. 7 años que, como decía yo, los abogados no hubiéramos podido lograr si no es porque la familia Radilla estuvo ahí con nosotros, acompañándonos constantemente y siempre apoyándonos en todo este trámite. No es un trámite rápido, como ustedes lo pueden ver, es un trámite lento,
hay muchos problemas en el camino. El gobierno pone varios obstáculos en el camino.